Primero era Flor, gracias. Bien. Entonces decía, habíamos visto que este contexto, que es incierto y cambiante, imprime ciertas características o nos obliga a mirar las organizaciones de una determinada forma, y el paradigma que nosotros estudiamos es el paradigma de la complejidad. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Lo que vamos a ver hoy entonces es qué significa trabajo. ¿Sí? ¿Qué significa técnicamente trabajo? Para poder comprender desde allí cuál es el significado que tiene para las personas el trabajo, y desde allí cómo este significado impacta en dónde. En la salud. Vamos a ver también, claro, cómo organizaciones. las condiciones laborales impactan, tisionan la salud también, es muy importante, pero digo, también las condiciones y el significado del trabajo, ¿cómo impactan en qué? En el comportamiento de las personas. Perfecto, Juana, perfecto, ¿sí? Piensen que todo lo que vayamos a ver, la razón de por qué estamos estudiando cada tema que ustedes van a ver en esta materia, es porque eso que estamos estudiando impacta de alguna forma, directa o indirecta, en el comportamiento de las personas. Como futuros licenciadas, licenciados en administración, esto es súper importante, ¿sí? Porque al analizar el comportamiento de una persona, si entonces queremos ver por qué su conducta o su desempeño está siendo de tal o cual forma, con la tarea, con otros, el comportamiento de los grupos, ya lo vamos a ir viendo, voy a tener que ver todo lo que estamos viendo en esta materia, ¿sí? Vamos a analizar todo esto. Uno es el significado del trabajo o el sentido del trabajo. ¿Bien? El concepto del trabajo, a mí me encanta esto, porque si pensamos en el concepto de trabajo tiene muchas acepciones, ¿bien? Fíjense esto, ¿qué trabajo me dio el trabajo de ayer en el trabajo? ¿Lo ven? ¿Ven distintas acepciones ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Qué trabajo como esfuerzo me dio el trabajo como tarea? ¿Sí? De ayer en el trabajo como ubicación, ¿no? Esto vamos a pensarlo hoy o prepandemia o tal vez hoy en algunas realidades. Entonces la realidad es que el trabajo tiene muchas acepciones, puede ser como actividad, puede ser como ocupación, como ambiente, como significado, como técnica, como método, trabajo en equipo, como resultado, como personalidad, como esfuerzo, ¿sí? Como fenómeno social. O sea, tiene muchos, muchos significados la palabra trabajo. Ahora vamos a tratar de ver, de englobar y pensar técnicamente, conceptualmente, en una definición, bueno, varias, pero la construcción de una definición, que tiene que ver con lo siguiente. El trabajo, en definitiva, es una persona o personas que invierten, ¿sí? Esfuerzo, capacidad analítica, comunicación, inteligencia, experiencias, aptitudes, habilidades, ¿sí? Que invierten todo eso, fuerza también, depende del trabajo, ¿no? Capacidad social de relaciones con otros, ¿sí? Invierten todo eso utilizando ciertos recursos, que pueden ser desde el lugar y ambiente de trabajo, computadora, herramientas que utilicen, herramientas manuales si es un trabajo manual, recursos como dinero, como papel, como lo que utilicen, procesos que articulan las tareas de las personas, ¿sí? Las organizaciones tienen procesos, ya lo han estudiado, entonces hay normas donde, bueno, ustedes tienen que trabajar de tal hora a tal hora, vos haces tal tarea, vos haces la otra, organigrama, buena estructura. O sea, las personas invierten cierto esfuerzo. Está bueno pensarlo así al detalle como lo estoy diciendo, ¿no? Cierto esfuerzo, cierta capacidad, ciertas habilidades, la organización le provee para poder hacerlo, procesos, normativas, un encuadre, unas condiciones donde la persona invierte esto. ¿Para qué? Para producir un bien o un servicio. ¿Sí? Ahora, ¿para qué lo hace? Para recibir algo a cambio, ¿sí? Y perdón, no es la única razón, ¿no? Pero, y recibe algo a cambio. Ese algo a cambio, y es acá lo más importante que vamos a por aquí, me gustaría destacar de esta definición, es que ese algo a cambio no es solamente la remuneración. Las personas trabajan invirtiendo todo lo que acabo de decir, utilizando todo lo que acabo de decir, y reciben algo a cambio. Ahí
es el concepto de trabajo. Cuando invierten o aportan, ¿no? Vamos a decir, aportan algo a la organización para la producción de determinado bien o servicio y reciben algo a cambio, obteniendo alguna retribución, ¿sí? A cambio, que puede ser económica, sueldo, de reconocimiento, de vínculos de carácter social, ¿sí? De carácter de una cuestión de logro personal, ¿sí? De autosatisfacción en ese sentido, de autorrealización. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de trabajo, vamos a hablar en esta concepción más amplia, donde las personas aportan un determinado esfuerzo, habilidades, conocimientos, ideas, ¿sí? Utilizando los medios que les da la organización para producir algo, obteniendo un tipo de retribución a cambio, ya sea económica, social, ¿sí? O personal o de reconocimiento. ¿Bien? Entonces les pregunto, en esta concepción, ¿un trabajo de voluntario o voluntaria es un trabajo bajo esta concepción? Sí. Sí, porque Sí. te puede dar satisfacción. Exacto. O sea, te da exacto. satisfacción si lo haces voluntariamente es porque te gusta y te satisface. Perfecto, perfecto. En este concepto, el amo de casa, la ama de casa, ¿está trabajando? ¿Es un trabajo? Sí, Sí, porque trabaja por algo a cambio. Puede ser por dinero. O, Ok, bueno, o te puede ok, gustar. tenés razón. No la persona que está siendo empleada para las tareas domésticas. Digo, la madre o el padre, o bueno, o el dueño o dueña de casa en términos de estructura familiar. Sí, podría ser de autorrealización también, Claro. porque, qué sé yo, quiere criar a sus hijos ella misma, compartimos los primeros años de vida con ellos. Perfecto, Bren, exactamente. En este contexto, en este concepto, perdón, claro que es un trabajo, ¿bien? ¿Por qué? Porque aporta claramente un esfuerzo, ¿sí? Y toda su personalidad para obtener algo a cambio que viene dado, como decís vos, Bren, puede ser por la satisfacción, ¿sí? De compartir tiempo, por la satisfacción de poder cuidar a su familia, ¿bien? Entonces, esta cuestión, lo que quiero es que se piense en el trabajo como esta cuestión de intercambio, en algún sentido, ¿sí? Pero no es solo económico, no es solo en relación de dependencia, ¿sí? Bien. Fíjense algunas definiciones que lo tienen en Vilela, son varias las definiciones, miren esto. Dice, el trabajo es una inversión consciente e intencional de una determinada cantidad de esfuerzo. Entendamos que si no es consciente o intencional, estamos hablando de otro tipo de situación, que, bueno, no es legal, vamos a decir, pero es consciente e intencional, quiero invertir este determinado esfuerzo. Conjunto de actividades humanas, retribuidas o no, de carácter productivo y creativo. En dicha actividad la persona aporta energías, habilidades, conocimientos y otros diversos recursos y obtiene algún tipo de compensación material, psicológica y o social. Esta que acabo de leer, esta larga, es la definición que más agarramos en esta cátedra, no es la más completa. ¿Bien? ¿Bien? En realidad se complementa con el resto, ¿no? Esta actividad, este conjunto de actividades humanas tiene que ser consciente e intencional, ¿sí? Tiene que tener un marco de contrato legal, técnico o normativo que impone restricciones a tal actividad, ¿sí? Complejo de conductas orientadas a la consecución de diversas metas u objetivos, los cuales pueden tener valor en sí mismos, por ejemplo, un logro, como decías Bren, o ser instrumentales para conseguir otro tipo de resultados. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, el concepto de trabajo como concepto, en realidad fue cambiando a lo largo de la historia. ¿Bien? ¿Cómo era el concepto de trabajo, por ejemplo, para, a ver si se animan, para sus abuelos, abuelas? ¿Qué era trabajar? ¿Se animan a El contar? hombre trabajaba, Yo creo que era el que iba, bueno, hablaba, vos estás hablando. Perdón, Joaquín, vamos a decir acá, a ver. Sí, sí. el hombre trabajaba y la mujer se encargaba de hacer las tareas de la casa, pero no era un trabajo en sí.
Bien, por ejemplo, lo que hablábamos recién, como decís Cata, probablemente no, bueno, y la mujer se quedaba porque era, ahí hablamos, ¿no? Lo anterior, era una obligación para la mujer, ¿sí? Era una obligación para la mujer cuidar del hogar mientras el hombre trabajaba. Bien, bien. ¿Qué más? O sea, digo bien, sí, claro, puede ser. ¿Qué más? El hombre trabajaba y no se consideraba su parte psicológica o sea, tendría que pasarle algo grave como para que deje de trabajar. Eh, lo sentimental y eso no importaba, no se lo veía como una persona, no sé, con sentimientos, no sé si está bien dicho. Entiendo, el carácter emocional, ¿sí? O tal vez el carácter psicológico. Cuando hablamos del carácter psicológico y emocional en el trabajo, ¿a qué nos podemos estar refiriendo, no? ¿Qué tipo de reconocimiento sería ese? Perdón, acá leo el chat que Noelí dice la compensación era mayormente económica para mantener a su familia. Bien, bien, probablemente, perfecto, va en línea con lo que dice Bren. Ahora, Bren, me gusta esto para que entendamos qué significa este carácter psicológico, tener en cuenta lo psicológico. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera. Y, por ejemplo, no darle en el día del nacimiento de los, no sé si pasaba, estoy suponiendo, el día del nacimiento de algún hijo que no esté presente el padre. O sea, muchas familias te cuentan que siempre las madres estaban solas en su momento cuando hacían todo solas, llevaban al nene al colegio sola, al médico solas. El padre siempre trabajando, se lo ve como fuera de casa. Bien, bien, porque la compensación psicológica vendría a ser el bienestar de poder estar presente en un determinado lugar o momento importante de su vida. Profe, ¿Bien? Sí, y considerar solo el agotamiento físico, no el agotamiento mental. bien, bien, perfecto. Acá, ahí está, Noelí también. ¿Noelí hablaste recién? Sí. Ah, perfecto, porque a veces no me aparece, no sé por qué. Bien, claro, exactamente, vamos a hablar de eso. Tiempo atrás era el aporte físico, manual mayormente, ¿no? El trabajo era el que pone el cuerpo, el esfuerzo, ya hablamos de esfuerzo, ideas, bueno, tal vez era el esfuerzo. Esto, por ahí sería medio injusto pensar que esto sucedía en el contexto de sus abuelos o abuelas, ¿sí? Tal vez de épocas más antiguas, y ahora vamos a ver un poco la historia, pero claro que por supuesto eso perduraba en la época de sus abuelos, perduró también en la época, o perdura en la época de sus padres, y probablemente en algunos contextos perdure en muchísimo menor medida en sus casos, ¿sí? En trabajos pueden acceder ustedes. Claro que estamos hablando de trabajos, por ejemplo, en una fábrica, ¿no? De determinadas industrias o condiciones, o por la actividad también tienen su influencia en lo que significa trabajar, ¿sí? Ahora, fíjense que habían mencionado algo interesante, Cata, recién lo inicial que hablaban de las diferencias entre el hombre y la mujer. El hombre trabaja, la mujer se ocupa de los niños y de la casa. ¿Ok? Bien. Hoy en día, ¿piensan que es así? No. No, ¿verdad? O sea, yo creo que está cambiando. No es lo que era antes, pero en algunas casas capaz sí puede ser que pase que siga siendo así. Está cambiando en la gran mayoría de las partes del mundo, pero no en su totalidad para mí. Bien. Bueno, yo coincido con Cata, son opiniones, ¿no? Yo coincido con Cata. Creo que estamos en un proceso de cambio, ¿sí? Yo creo que es súper esperanzador para quienes comulgamos con esa idea y con la igualdad, los tiempos futuros que van a venir, ¿no? Ustedes diseñando las normas laborales el día de mañana, supongamos, o presionando para ciertas normas laborales e igualdades, va a hacer que esto sea la realidad del día de mañana. Entiendo y coincido como Cata que hoy estamos en camino. Bien, pero lo que quiero mostrar con este pequeño ejemplo es que el concepto de trabajo en realidad es una realidad sociocognitivamente construida, porque en aquel momento, Bren, si el padre no, digamos, el padre no podía estar presente en los nacimientos de sus hijos, porque no podía o porque no lo pedía, no lo sabemos. Probablemente las dos cosas. No se le ocurriría a lo mejor solicitar el día para estar presente, o sea, ¿por qué? Ni siquiera aparecía como necesidad.
Claro, como que el trabajo estaba por cierto. encima de todas las cosas. Exacto. Por eso hablamos de sociocognitivamente construida. Las normas responden, por eso lo que dice Cata, ¿no? Las normas responden a un movimiento social mayor. Entonces, por ejemplo, el día de mañana puede ser, de hecho ya hay cuestiones de cupo de igualdad, cuestiones de la licencia por paternidad extendida, y entonces, porque te la tome el padre o la madre, porque siempre tiene que ser la madre, y esto va a pujar sobre el tomar o no a una mujer en edad de concepción. Y les puedo asegurar que hoy lo sigo escuchando, ¿no? O sea, esto está presente en las organizaciones. Uy, pero va a ser madre. No, vayamos con un hombre. Esto está porque es una realidad económica también para las empresas. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con esto y con la igualdad y demás, pero es una realidad hasta que no las normas no acompañen. Digamos, esto tiene que ser el movimiento para un cambio estructural, laboral, tiene que tener muchas aristas. Porque claro, qué injusto, ¿por qué no la vas a tomar porque es mujer y está en edad de concebir? Porque invierto en una inducción y a los 2 meses tengo que contratar a alguien por 3 meses. ¿Y qué va a hacer el empleador? La empleadora. Y no es porque sea humanamente desinteresado, no le importa, a lo mejor va a la plaza militar, ¿sí? Pero lo importante es que después también tiene una puja económica que tiene que también atender como tomador de decisiones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es para que podamos ver que tiene muchas aristas la situación. Pero el concepto, ahí te doy la palabra, Nelly, el concepto de trabajo es una realidad, me gusta esto, sociocognitivamente construida. Responde a un determinado momento social cultural. ¿Bien? Hablamos de paradigma la vez pasada, el encuentro pasado, de paradigma, de modelo mental. ¿Sí? Y de estos cambios. Sí, Nelly. Sí, profe, si me permite agregar Sí. un dato, un estudio que se hizo pre-pandemia por la ONU decía que las mujeres solo ocupaban el 28% de los puestos gerenciales a nivel mundial y que con la pandemia se agudizó más la brecha. Oh, no estaba al tanto de eso, de ese dato. Mirá, es más, hubiese pensado al contrario, que la pandemia había, justamente como están todos en la casa, pensé que eso lo había suavizado. El tema ahí, una cosita nomás, Bien. que las tareas de cuidado que se tuvieron que hacer más cargo durante la pandemia siempre recaen más sobre las mujeres. Entonces, por esa razón se agrandó la brecha. Digamos, las Tal mujeres se cual. tuvieron que hacer mucho más cargo de todo lo, digamos, de todo en su casa. Tal cual, Eli. Eso sí, tenés razón. Claro, no lo había vinculado con los puestos gerenciales, pero esto que dice Eli, sí, de hecho he estado el año pasado participé de un foro, un congreso virtual latinoamericano sobre la mujer y la pandemia del trabajo, y justamente lo que decís vos, Eli, ¿no? La mujer ha sido la más afectada laboralmente, ¿sí? por esto, porque tuvieron que dejar de trabajar o porque son las tareas, piensen en los puestos o los trabajos más que se cortaron inmediatamente con la pandemia, pues por lo general eran trabajos que hacía la mujer, ¿no? El cuidado de casas, servicios determinados, entonces fueron los que sufrieron el mayor recorte. Pues entonces Flor, esta sociedad, ¿sí? un segundito, se te escucha como muy lejos o muy bajo por momentos. Ahí Gracias, fíjate, Eli. capaz una cosita. No, vos sabés que esto históricamente me pasa, yo tendría que desarmar la computadora para identificar dónde está el micrófono, porque siempre me pasa. Bien, gracias Eli por avisarme. Entonces no me muevo tanto que me quita. Entonces lo que quiero decir es que este concepto cambia, fíjense, por cambios económicos, tecnológicos, políticos, culturales, sociales, legales, todo lo que hablamos, cómo va cambiando. De hecho, la pandemia ha traído un cambio conceptual del trabajo. ¿Alguien se anima a decir una frase de lo que era antes el trabajo y lo que fue durante la pandemia? ¿Qué pasó? ¿Qué se dieron cuenta las organizaciones? Que podían trabajar desde la casa las personas. Tal cual. No, si va a estar en la casa no trabaja. El trabajo es el que está acá 8 horas en la oficina. Ahí se está trabajando, pero está tomando un café, se la pasa, no importa, acá, está en el escritorio. Yo la quiero ver en el escritorio, si no, no trabajan. Si yo no la estoy mirando, no se trabaja. Bueno, esto es un gran cambio que todavía no ha impactado tan fuerte. Impactó claramente, porque muchas organizaciones permiten ahora el home office, o permiten algo mixto, o directamente han vendido sus instalaciones y ya todo el mundo trabaja
de manera virtual. ¿Sí? Bueno, profe, ahora esta clase es un claro ejemplo, si no, no estaríamos acá. Claro, exactamente. Perfecto. Perfecto. ¿Wanda? Es como cuando también relacionan el trabajo y la productividad a las 8 horas, y que ahora hay países que están implementando o menos días o menos horas para aumentar la productividad. Perfecto, Wanda. Fíjense como a partir de una experiencia, bueno, más paradigmático que la pandemia, donde nos impusieron la situación, ¿no? Se impuso al mundo unas determinadas condiciones, pero bueno, determinadas experiencias visualizan, evidencian ciertos resultados, o rompen ciertos modelos mentales, no se puede trabajar, no es productivo si no está en 8 horas, y entonces impacta ¿sobre qué? Sobre el marco normativo, sobre el marco legal. Ahora, en no sé qué país, tenés razón, Wanda, lo leí hace unos meses, proponen trabajar, no me acuerdo si 4 días a la semana, 3. ¿Bien? Pero eso impacta, hoy hablamos de la igualdad y del rol de la mujer, ¿no? Y de las licencias por maternidad, paternidad y demás, y esto también impacta en cierto marco normativo legal que impacta en el concepto de trabajo. ¿Sí? Bien. ¿Saben cuál es el origen de la palabra trabajo? Bueno, si lo saben, me vuelvo loca. Como yo no lo sabía, hasta que no leí este texto. Tripalium, pero esto es interesante, tripalium, ¿sí? ¿Qué es? Ahí se ve la imagen, espero que voy a silenciar mi... Torturar. ¿Qué es? ¿Qué se ve? Maltrato. Maltrato. Ahí no estás compartiendo. No estoy compartiendo porque me fui a, ¿saben qué? A silenciar el WhatsApp web porque me estaba volviendo loca el pipip. Puede que sea algo con esclavitud o nada que ver. Ok, tenía que ver algo. Es un elemento de tortura. De ahí viene trabajo. ¿Ok? De un elemento de tortura. Entonces la concepción inicial del trabajo, que era una concepción cristiana, ¿sí? Judío-cristiana, que tiene que ver con el trabajo como un castigo, ¿sí? Como un castigo, como una tortura. Desde ahí viene el concepto y viene migrando y mutando el concepto de trabajo, ¿sí? Aristóteles marca 3 diferencias que hoy realmente podemos incluso también en una organización ver distintos tipos, estas 3 categorías, ¿sí? de trabajos. Estaba, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Estaba desde la Edad Media en adelante, el trabajo intelectual y creativo, que estaba más dado para los nobles, ¿sí? Y la clase burguesa, el trabajo artesano, que eran aquellos que elaboraban con sus manos, generaban un valor para otros, ¿sí? Por lo general en ese sentido era obviamente para otros, el artesano comercializaba sus productos, y era súper importante en la clase media, ¿no? Y el trabajo esclavo, donde ya la persona estaba reducida a una cosa, ¿bien? Era un elemento más, era un instrumento de trabajo, el esclavo, que aportaba, en este caso, por ejemplo, fuerza. ¿Sí? Estas 3 categorías, el intelectual, el artesano, el que manipula y elabora con su trabajo, con su labor, que le llamaban, con su trabajo, generaba un producto o un servicio para el disfrute de los nobles, no para el otro. ¿Bien? Y el trabajo esclavo, que sin posibilidad de disfrute alguna, solamente era una herramienta que se utilizaba por un otro que guiaba esa herramienta para producir o para elaborar algo, para arar la tierra. ¿Sí? Estas 3 categorías, la de esclavo por ahí no tanto, pero a veces están presentes en las organizaciones, no naturalmente están presentes en las organizaciones, tiene que ver con los distintos roles. ¿Sí? Entonces el trabajo, decíamos, viene desde el esfuerzo, viene desde el hacer y no poseer, ¿bien?
trabajar la tierra, trabajar para la autosubsistencia, o trabajar, ¿sí? Que es el labor que decíamos hoy, o el trabajo como work, como trabajo que tenía que ver con elaborar algo a partir del cual lo comercializo y puedo tener, por ejemplo, dinero. ¿Sí? Desde ahí empieza entonces, por ejemplo, irrumpe todo este concepto de trabajo en la Revolución Industrial. ¿Sí? Inicialmente la Revolución Francesa, luego la Revolución Industrial, porque aparecen los derechos. Con la Revolución Francesa aparecen los derechos de los trabajadores, o el principio de los derechos de los trabajadores, del obrero, y aparece luego la Revolución Industrial. ¿Sí? Y a partir de ahí hay muchos cambios en el concepto del trabajo. Aparece, fíjense esta imagen, ¿no? El trabajo como, hoy creo que, no me acuerdo quién, Joaquín creo que decías vos hoy, el trabajo que no está, que lo único que pensaba era, tengo que trabajar, ¿no? Paula Molinari, que es una estudiosa investigadora de todos estos temas, hablaba que quienes nacieron por el 50 más o menos, el trabajo era una concepción de Superman, ¿no? Superhéroe. Tengo que trabajar 8 horas, si me dan la medalla de 30 años en el trabajo, pues entonces he logrado mi misión, ¿no? Esa cuestión del trabajo como aquello que tengo que hacer y que voy, y el workaholic, ¿no? Esa concepción del trabajo fuerte. Después pasamos en los 90 a el trabajo como una concepción de autorrealización, y entonces empiezo a estudiar para formarme más y poder ser entonces, pasar de ser empleable, ¿sí? Empleable, qué condiciones tenés, qué sabes hacer, cuánta experiencia, ok, te tomo, no te tomo. A ser empleado. Yo me formo, ¿sí? Yo tengo esto, y vos querés que yo vaya a tu empresa, con lo cual yo también voy a ver si quiero estar en tu organización. ¿Ok? Perdón, empleado a empleado. Empleado a empleado. Yo soy empleable. Si quiero, voy a tu organización. Si no quiero, no me gustan tus condiciones, pues entonces no te elijo. Y entonces en las condiciones laborales hay una elección mutua. La organización elige al empleado, al colaborador, a la colaboradora, y esta persona elige a la organización. ¿Sí? Recién ahí, de hecho, pasa a ser colaborador. ¿Ok? Fíjense cómo entiende el caso. Y ni hablar el home office, el trabajo a distancia, el trabajo independiente, el trabajo digital, ¿ok? Los medios digitales que nos permiten estar trabajando para India, bueno, justo para India no, para Estados Unidos, para Europa, ¿sí? Digo, justamente India no, porque por lo general India y Latinoamérica trabaja todavía estamos ahí, trabaja para esto. ¿Ok? ¿Se entiende la evolución del concepto de trabajo? ¿Qué es lo que veníamos haciendo? Esto es interesante. A partir, decía hoy, de la Revolución Francesa, donde empiezan a aparecer, se vislumbran los derechos obreros, los derechos de las clases más bajas, y empieza a aparecer una revolución que luego se asienta más fuerte con la Revolución Industrial. El trabajo antes era una imposición por ser de determinada clase social. Si vos nacías en la cuna de un campesino, campesina, eras campesino, campesina, y esa era tu clase social. Si eres artesano, lamentablemente si eras negro, en aquel entonces, y determinada clase social, pues entonces eras esclavo, y ya está, era tu destino, era quien estabas, donde estabas, ¿bien? Entonces, antes el trabajo era una imposición por ser de determinada clase. ¿Bien? Por supuesto, la clase burguesa tenía determinados derechos, ¿no? Solo por ser de la clase que haber nacido ahí en esa casta determinada donde vos pertenecías. La revolución industrial hace que el trabajo, y esto es más importante porque me resulta súper interesante a mí, hace que el trabajo sea un medio para alcanzar una determinada posición social. Porque el trabajador, el obrero de una fábrica, tenía un jornal, tenía una retribución de su trabajo económica. Y con eso podía comprar algo que tal vez compraba también el dueño de la organización. ¿Sí? Creo que es el Forte, creo que Ford hace una frase, algo que es súper importante, o algo sucedió ahí con la aparición del Ford, que es que el trabajador podía también acceder a comprar. Con el sueldo, con la remuneración, podía eventualmente, en un momento dado, comprar lo que él mismo había producido.
Y esto impacta muchísimo, pero impacta socialmente. Esta división de produzco para algo que nunca voy a acceder, es para otros, es para el disfrute de otros, para la satisfacción de otros. No, ahora yo gano y si ahorro, yo puedo también comprar lo mismo. ¿Vieron esas series donde de repente van a la tienda, ¿no? Van a la tienda y está el más pobre comprando y también está el más rico y están en la misma tienda? La diferencia es que tal vez el más pobre puso todos sus ahorros en eso que se compró y el más rico solo un resto, pongamos, ¿no? El esfuerzo detrás de esa moneda es distinto, pero es la misma moneda, que compra el mismo bien. Acá empieza a haber entonces un entendimiento del trabajo distinto. Fíjense algo que traigo de Vilela, que me resulta súper interesante. Vilela cita a Rodríguez, dice, lo voy a leer porque es importante para entender de qué estamos hablando. Hablábamos hoy, ¿por qué estudiamos el concepto de trabajo, el significado de trabajo? Porque marca las pautas de comportamiento. ¿Sí? Cómo voy a trabajar, porque posibilita, cómo me voy a compartir, posibilita o limita las interacciones sociales de los individuos. No es lo mismo trabajar en un cubículo donde no podés conversar con nadie, a trabajar en una mesa redonda con compañeros de laburo. Es totalmente distinto, ¿sí? O a trabajar independiente que a trabajar en una organización. Y también limita o posibilita el desarrollo de los seres humanos, ¿sí? Entonces el trabajo pierde, además de su significación intrínseca, para convertirse en una actividad instrumental, que posibilita la pertenencia a grupos de éxito de la sociedad, de éxito entre comillas, ¿no? Ahorro y de repente puedo hacer determinadas cuestiones. En los 90, algo medio paradigmático era que todos podían viajar, entre comillas, ¿no? Todo el mundo, todos podían viajar. De repente a Brasil iba quien solía ir a Brasil de vacaciones y también iba el súper laburante de la fábrica o de laburos que tal vez son más con mayor esfuerzo o que tienen cierta condición más baja que otros trabajos por la industria en la que se desempeña, y también estaba haciendo a Brasil. ¿Bien? Por decirlo, cosa que me parece excelente, pero tiene que ver con este cambio del concepto del trabajo. Por lo que hablamos una hoy, pregunta. ¿no? Sí. ¿Qué significa que determina los ciclos vitales? Porque vos pensás en los distintos trabajos, pensá en el desarrollo de la vida en quien trabaja, por ejemplo, en una fábrica o en un trabajo de obrero, quien trabaja en un trabajo de oficina, supongamos, ¿sí? El ciclo de vida, en términos de la madurez y el desarrollo de la vida, ¿sí? Puede estar limitado por el trabajo. Si vos trabajás 12 horas al día, así trabajás 6 horas al día. Por ejemplo. Claro, se refiere como al desgaste físico. Por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, sí. Como ciclo de vida en ese sentido, ¿no? Maduración en el desarrollo de la vida. La salud. Hoy hablaba, no me acuerdo qué compañera muy bien decía cómo impacta en la salud, lo vamos a ver. ¿Sí? En la salud va a impactar distinto, porque esa persona trabaja 6 horas, termina y se va al gimnasio, se va a hacer algo que lo llena de placer y tiene digamos, en su salud probablemente impacte distinto de aquella persona que está en el taxi 15 horas laburando y tal vez tiene una satisfacción en eso, pero bueno, puede estar afectando, o por ejemplo el marido de una amiga mía que trabaja en una curtiembre, y entonces esto a la larga va a afectar curtiembres con el cuero. Y todos los tóxicos que está constantemente, o sea, también te dicen que no, que tenés los medios y qué sé yo, pero eso te tiene que empezar a afectar la salud. Bien. Vamos a hacer una mini actividad. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hacer una actividad que va a ser individual. Les voy a pedir lo siguiente. Y por favor háganlo, así podemos luego conversar. Individualmente, piensen lo siguiente, piensen en 5 atributos, ¿sí?,
¿Qué les parece importante para el trabajo ideal? Supongamos ustedes si están buscando trabajo o no están buscando trabajo, ¿sí? Pero no importa, piensen, si ustedes buscasen trabajo, ¿dónde les gustaría trabajar? Pero en términos de cuáles serían los 5 atributos, qué 5 cosas tendría que tener ese trabajo. A mí me gustaría, mi trabajo ideal tendría que contemplar esto. ¿Ok? Y ordénenlos por preferencia, por importancia para ustedes. Esto es de importancia para ustedes. Entonces, el primero es el más importante. Primero, ante nada, tiene que tener esto, después tiene que ver esto, o posibilitar esto y esto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, 5 minutitos y compartimos. ¿Ok? Escríbanlos. Escríbanlos. 1, 2, 3, 4, 5. Escríbanlos a mano, en la compu, donde quieran, pero escríbanlos. ¿Mejoró el audio, Eli? Sí, ahora se escucha mejor. Sí, creo que está de este lado. Creo que descubrí nuestro micrófono. Y lo primero que se fue, perdón. ¿Cómo? No, que levantó la mano Noelia y yo salí a hablar así. Ah, ok. Bueno, estás segundo. Después Noelí, estás vos, Joaquín. Sí, Noelí. Ah, Noeli, perdón. Sí, bueno, yo en primer lugar escribí, que es muy importante para mí, tener libertad de expresión y acción. Ok, Y no bien. estar sometida, digamos, a un jefe y que me diga lo que tengo que hacer. Bien. A ver, Noelí dice esto en primer lugar. Si ahora vamos con... No te voy a decir Moto. Moto G7 Play. No. Ay, no me puedo cambiar el nombre, profe. Tu nombre. Ahora lo renombro. Ok, mi nombre es Sofía y para mí lo primero es que me guste, Ok, lo bien. principal. Bien. Joaquín. Sí, yo lo primero que pensé es trabajar de algo que me guste y eso, lo primero que se me vino a la cabeza es que mi trabajo sea de algo que me guste y no algo por obligación. Bien. Cata. Que tiene que haber una relación social entre los integrantes, como que nos podamos llevar bien o por lo menos que nos conozcamos, que no seamos, digamos, personas que vamos solo a cumplir algo y nos vamos. Perfecto. Virginia. Yo había puesto como Cata también. Como Cata. Bien. El aspecto social. Perfecto. Virginia. Que sea dinámico y cambiante. Bien, ok. Perfecto. Bianca. Yo había puesto que tipo, tenga relación a lo que estudié o me recibí, pues se supone que es de lo que yo quiero tipo, trabajar. O sea, si no, con trabajo cualquier cosa y por ahí no estoy tan contenta que si fuese algo que estudié, por ejemplo. Bianca, ¿lo puedo enganchar con lo que decía Joaquín? Sí, dijo algo parecido. ¿Que te guste? ¿Que le guste? Sí. ¿Sí? Vamos a Sí. englobarlo ahí. ¿Sí? Vamos a englobarlo ahí, que te dé satisfacción, que te guste la actividad en sí. Vos, en tu caso, porque además te formaste para eso, es una aplicación de lo que estudias. Bien. Valentina. Parecido a lo de Cata, pero además de que sea así como social, que sea un grupo agradable de trabajar, tipo que haya calidad humana. Bien, el clima, el ambiente laboral respecto de lo social, que piola, sea amigable, sea cálido. Bien. Germán. Sabrina dice en el chat que le tiene que permitir crecer. Bien, crecimiento. Perfecto. Lo puedo enganchar, no, bueno, no necesariamente tal vez, pero digo, vamos a poner crecimiento dinámico, que tiene que ver, ¿no?, con las condiciones que te permiten, porque Bianca habías dicho, no, Bianca no, lo dinámico, ¿quién había dicho? Virginia, ¿verdad? Sí, profe. ¿Por qué dinámico, Vir?
No te En el preocupes. sentido de que no me gustaría que fuera siempre igual, tal vez me parecería hasta repetitivo y aburrido, como que tenga la posibilidad de crecimiento y de modificaciones en la forma de trabajar. Bien, ¿de crecimiento tuyo? Sí, ¿En qué sentido? en un sentido más bien personal y bueno, y de la empresa también, que con el tiempo nos podamos ir construyendo mutuamente. Bien, 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 bien. Crecimiento personal, eventualmente profesional, ¿no? De desarrollo personal, y decir, bueno, también sumarlo a la organización. Hay un placer, una satisfacción también en visualizar el impacto del aporte de uno, ¿no? Bueno, a ver, hice esto y la empresa logró tal cuestión, y hay una cuestión de logro, ¿no? De visualizar el logro de lo que uno hace, que es muy importante. ¿Bien? Sí, Germán, creo que quedaste vos también. Yo puse que sea en blanco. Bien, esto como primero, ¿no? Relevante para vos que sea un trabajo en blanco. Sí. Perfecto. Germán apunta directamente a las condiciones, algo muy elemental y principal en nuestra ley, en nuestra situación laboral, en nuestro marco legal, digamos, que sea en blanco, ¿sí? Como una condición importantísima. ¿Por qué? ¿Qué te aporta, Germán? Y te da más posibilidades, o sea, el trabajar en negro, por ejemplo, qué sé yo, te querés tomar vacaciones y por ahí no te las van a pagar o nada de eso. Perfecto, bien. ¿Y qué te genera a vos, Ger? Como que me genera. ¿Por qué lo dirías? ¿Por qué para vos es tan importante? Al margen de esto, ¿no? De lo funcional, de que te permite tantas cuestiones, pero ¿por qué para vos es importante? No sé, o sea, pasa que al trabajar en negro, qué sé yo, pienso yo como que no, o sea, no sé si sos para ahí, qué sé yo, parece como medio esclavo el trabajo también. Porque o sea, no tenés muchas posibilidades tampoco. Podés crecer en la empresa y tampoco podés. Ok, bien, bien. Te recorta un poco tus derechos o tus posibilidades. Sí. Por el contrario. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Pregunto, ¿el resto imagino que tal vez iban por esa misma línea o alguien más puso otra cosa en el primer puesto o en el primer? Acá en el chat pusieron buena remuneración, compromiso, buen trato por parte del empleador. Bien. Uso de la tecnología. ¿Uso de la tecnología? Sí. Bien, Uso de la bien. tecnología. Voy a engancharme de él o la que dijo remuneración, buena remuneración. ¿Alguien más puso en el primero o en el segundo lugar un buen sueldo o una buena remuneración? ¿O algo vinculado a remuneración? Yo lo puse en el segundo lugar. Yo en el tercero. Ok. En el primero. Yo en el segundo lo puse. Yo en el cuarto. Yo en el cuarto. En el segundo. Ok, ok, bien, bien. Esto es lo interesante de cómo va cambiando el concepto de trabajo y en realidad vamos a hablar ahora de algo, ¿no? No es el concepto del trabajo lo que va cambiando. ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué hay quienes por ahí valoran más determinadas condiciones laborales, como lo que decía Germán, como estar en blanco, o la remuneración es una condición laboral, ¿no? O el horario, ¿no? No sé si alguien ha puesto algo respecto de que me permita hacer alguna cuestión fuera de lo laboral, no sé si alguien lo ha puesto, pero lo estoy introduciendo yo, que tiene que ver con las condiciones laborales, pero en realidad las condiciones laborales que impactan en algún sentido en las personas. Por eso yo te preguntaba, Germán, ¿y por qué es importante para vos? Bueno, es importante porque creo que podría desarrollarme de otra forma, porque si no estaría como limitado en mis derechos, si me quiero ir de vacaciones porque valoro irme de vacaciones y me gusta eso, y entonces no quiero estar atado a no poder hacerlo, o quisiera crecer, yo estoy jugando un poco con lo que vos dijiste, pero digo, ¿qué es lo que está detrás? ¿No? ¿Qué es lo que está detrás para pensar quiero estar en blanco? O una remuneración que si les pregunto seguramente tiene una justificación. Poder comprarme lo que quiero, poder vivir como quiero, o poder mínimamente vivir o independizarme o los objetivos que cada uno tenga. ¿Sí? Bien. Por otro lado, aparecen las condiciones sociales, el buen ambiente, el desarrollo personal o profesional. ¿Bien? El poder aplicar lo que uno sabe, el dinamismo, la variedad.
Estas diferencias, que por supuesto son todas válidas, ¿por qué son todas válidas? ¿Por qué se dan estas diferencias? Porque somos todos Porque todos tenemos distintos. distintas prioridades. ¿no? Exacto, tan básico como eso, ¿no? Pues son distintos, son distintas. Y al ser distintas y distintos, tienen, como venimos hablando al principio, tienen distintos intereses, distintas realidades, distintas experiencias. Yo, Germán, no te pregunté, ¿pero vos has trabajado antes? Ger, ¿me escuchás, Germán? ¿Cómo, profe? Disculpame, no te escuché. No, está bien. Ger, ¿has trabajado antes? Sí, estoy trabajando actualmente. Estás trabajando. ¿Y cómo estás trabajando? ¿En negro o en blanco? No, en negro. Esa experiencia de Germán, ¿sí? Que yo me imaginé que también venía por ahí, su experiencia hace que también le importe, impacta en su interés. ¿Entiendes? O sea, como ya trabajó en negro, ya sabe lo que es trabajar en negro. Si busca un laburo, bueno, de mínima, que sea en blanco. ¿Sí? No sé cómo es tu experiencia en el trabajo, Ger, ni tampoco viene al caso, pero quiero decir, yo me imaginé que había una experiencia, o puede no haberla, simplemente que la tengas, pero digo, esta construcción de quienes son ustedes, de intereses, de situaciones, de experiencias, de educación, de lo que fuera, ¿sí? Porque si mi mamá y mi papá laburan todo el día, 9 horas, 12 horas, y es un laburo, y desde chiquita me dijeron la importancia de dar laburo, pues entonces seguramente yo voy a tener una concepción laboral distinta, tal vez si hubiese sido distinto, o sí, a lo mejor, o por ahí mis viejos, la verdad que laburan por changas y le encanta vivir la vida y tener, digamos, como que siempre tuvimos lo mínimo y necesario para vivir, pero después la verdad que, qué sé yo, preferirían más el disfrute, por más que tener poca plata o lo que fuera, y entonces trabajaban medio como volátilmente, cuando para mí también es mi concepto de trabajo. Entonces todo eso hace al significado del trabajo, ¿sí? Que es otro concepto distinto a concepto de trabajo. Una cosa es lo que acabamos de estudiar, concepto de trabajo. Y lo otro, que lo que acabamos de ver, se llama significado del trabajo. Significado del trabajo. El significado del trabajo. ¿Sí? No, perdón. Te iba a preguntar si era todo esto que habíamos hablado, si lo anotaba. Bien, esto que acabamos de hacer, ahora vamos a ver, Bren, todo lo que es significado del trabajo, conceptualmente. Pero el ejercicio que acabamos de hacer representa el significado del trabajo que tiene para cada uno. Vamos a decirlo distinto. ¿Qué significado tiene el trabajo para cada uno de ustedes? ¿Sí? El significado, lo que el trabajo significa, e incluso podría como, la autora me refería, pero digo, el autor, ¿Milena? Nunca sé, papelón. Me retaría porque justamente una de las críticas que hace a lo que voy a presentar es que habla de que se minimiza la importancia del trabajo, pero me atrevería a decir la importancia del trabajo también. Como cada uno percibe, valora el trabajo. Y como dijimos recién, es distinto dependiendo de la persona, porque es subjetivo. Hay quienes hablan de significado subjetivo del trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el trabajo va a significar al individuo dependiendo de quién sea el individuo, su experiencia, su formación, todo lo que hablamos, sus intereses, su situación. En el texto ustedes lo van a ver como significado empírico del trabajo. Empírico es en acción, ¿sí? En la práctica. ¿Bien? Entonces, en definitiva, ¿cuál es el significado para cada persona? Veníamos viendo, todo lo anterior es concepto de trabajo. Concepto, el trabajo, ¿qué es el trabajo? No qué es el trabajo para vos. Podríamos definirlo así. ¿Sí? ¿Qué es el trabajo como actividad, como situación, como dijimos recién, como una realidad social, sociocognitivamente construida? ¿Y qué es el significado? ¿Qué te significa a vos trabajar? ¿Ok? ¿Qué te significa a vos el trabajo? Esta imagen, la chica, ¿qué está haciendo? Bueno, no está chateando, vamos a decir que está trabajando, pero digo,
¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está así trabajando en esa penumbra? ¿Por qué piensan? ¿Por qué qué? ¿Por qué piensan que esta chica está trabajando a esas horas? Claramente es de noche. Bueno, ¿por qué en penumbra ahí? Bueno, ¿por qué está trabajando de noche? Tienen que traer algo al otro día y se le complicó. No llega, ok. No llega, claro. No Tal quiere vez despertar a sus compañeras de vivienda, no sé. Ok, no quiere despertar. O si no, le gusta hacer el trabajo de noche. O sea, se siente más tranquilo. Ok, en el momento que encuentra para hacer su trabajo. O Porque dejó todo para lo último. dejó todo para lo último. Acá Sabrina dice, podría ser por una exigencia o por pasión, capaz está enganchada con lo que está haciendo. Florencia dice porque se concentra más. Bien. Perfecto. Puede ser entonces porque elige, porque le gusta, porque le es conveniente, por las condiciones que tiene, porque no despierta nadie, porque se concentra más. ¿Sí? O me gusta esto otro, ¿no? Porque le encanta. Porque estaba así mirando una serie con su compañera, su compañero, y de repente dijo, no, mira la idea, ya distrae lo que tenía, y se pone, ay, se va a trabajar, está como muy copada con su trabajo. También puede ser eso. ¿Sí? El significado para las personas, que es vinculado con lo que hablamos del concepto, pero es distinto porque esto es para la realidad subjetiva de cada uno, puede ser realmente una condena, puede ser que tenga que trabajar 20 horas o 4 horas, no importa, porque ya no es las condiciones, es la importancia que tiene o el significado que tiene el trabajo para mí. Voy 3 horas, pero para mí es como una condena. ¿Por qué? Porque nadie me habla, me está en el contexto, ¿no? Porque el ambiente es un horror, porque la tarea no me gusta, ¿sí? Porque creo que no estoy en mis derechos, en los derechos, porque no puedo elegir por lo que fuera. El trabajo es una condena. ¿Bien? O voy a trabajar porque es un mandato divino y voy a trabajar porque corresponde trabajar. ¿No? No estoy con connotación negativa, ¿no? Pero digo, corresponde en mi concepción, porque estoy trabajando no importa, porque tengo la edad de trabajar y trabajo. ¿Sí? Bueno, las otras imágenes un poco van a lo mismo, ¿no? Como una pesadez, una situación, o algo de logro, o algo que me encanta, o algo que disfruto. ¿Sí? Son todas situaciones que van a depender del individuo que la está viviendo, ¿no? Ahora, hay un estudio que ustedes van a ver en el texto de Vilela, en la segunda parte, podríamos decir, de este tema, que vinculado al significado empírico del trabajo, el significado en la práctica, en la actividad, y para cada individuo, hay un estudio del grupo MOU, que es Meaning of Work, ¿sí? Que habla de 3 pilares que hacen al significado del trabajo. 3 componentes, tienes 3 elementos que hacen, que construyen el significado del trabajo. Y esto es muy importante. ¿Sí? Entender esto es muy importante para ver cómo podemos gestionar esto. ¿Por qué? Porque como decíamos, el significado que para cada persona tenga el trabajo va a impactar, va a condicionar el comportamiento de esa persona. ¿Cómo va esta persona a trabajar? ¿Le pone ganas, le pone esfuerzo, le pone garra? ¿Qué piensan? Está como cansada. Está podrido, está agotado. Para mí está como frustrada. Frustrado, por ejemplo. No pondría su 100%, pondría capaz un 50%. Probablemente no ponga su 100%. No se despierta a la noche y abre la computadora para por ahí adelantar o desarrollar una nueva idea. Puede ser, ¿no? Probablemente. ¿Cómo está con sus compañeros de trabajo? Estamos jugando. Bueno, podríamos pensar que también está con una persona gris a lo mejor, ¿no? Como que, digo, no es que sea una persona gris, pero de repente en ciertas condiciones y la situación laboral es como que le empieza a impactar, está con mal humor, ¿sí? Y ni hablar del que piensa que es una condena, probablemente está con mal humor dentro del trabajo y fuera del trabajo. Se levanta diciendo, oh, tengo que trabajar, y cuando vuelve, uy, el trabajo muy pesado, ¿no? Esta cuestión de
del padecer en trabajo. Sin embargo, que aquellos que están satisfechos, que les da placer, que les gusta, como dicen ustedes, trabajar, probablemente tengan un impacto en su vida también distinto, o se comporten de forma distinta, o estén motivadas, ya vamos a ver, para hacer las cosas distintas. Sí, Cata. Sí, profe, perdón, pero me acordé que también en la primera clase Cristian nos contaba que él en su trabajo tuvo ciertos momentos en donde capaz a veces le daba más ganas de ir, otras veces no tanto, era como que iba subiendo y bajando dependiendo de cómo estaba él en ese momento o dependiendo qué necesidades tenía en ese momento. Qué sé yo, si vos tenés una necesidad de comprarte una casa, por ejemplo, capaz un extremo, claramente le vas a meter mucho más a tu trabajo también porque capaz tenés un objetivo al cual llegar, entonces querés realmente que te paguen para poder llegar a ese objetivo, pero si después, no sé, tenés otros momentos en donde no estás tan enganchado con el trabajo, claramente no lo vas a hacer de la misma manera. Es como que depende mucho de la situación del momento. Tal cual, ¿sí? Tal cual. Y vos tenés, y el trabajo en sí también, ¿no? Digo, tengo el objetivo laboral, tengo el objetivo personal de comprarme la casa, pero las condiciones laborales realmente, bueno, hasta ahí, ¿no? Me las banco, pero en un momento a lo mejor es mayor en mi desgano, mi malestar, o rosa, ahora vamos a ver, uno de los componentes que tiene que ver con la ética, o con lo que corresponde, no, mira, no corresponde que yo labure 15 horas, todo bien que quiero tener el sueldo y que me quiero comprar la casa, pero esto hasta acá, no laburo 15 horas, no laburo, no corresponde, ¿sí? ¿Qué significa esto? El significado del trabajo para cada persona tiene 3 componentes, vamos a ver cada uno de ellos. Uno tiene que ver con la centralidad del trabajo, y este concepto es muy importante, el artículo que está en la unidad, desde NEF habla de la centralidad del trabajo y su impacto en la salud, ahora vamos a ver por qué. Las creencias normativas sobre el trabajo y los motivos o preferencias laborales. No sé dónde ponerlo a ustedes para hablar. Okay. ¿Qué es la centralidad del trabajo? La centralidad del trabajo es la medida en que el trabajo forma parte del autoconcepto del individuo. ¿Sí? Es dónde pongo el trabajo en mi vida. ¿Sí? Es un concepto complejo. ¿Qué quiere decir esto? Es el valor que tiene el trabajo en mi vida. ¿Conocen el concepto del workaholic? ¿O el adicto al trabajo? Sí. No. ¿No? Bien. El adicto al trabajo es aquella persona que no puede ni quiere dejar de trabajar. Está todo el tiempo trabajando. Está trabajando en su horario laboral, termina el horario laboral y siempre está con el celular terminando de contestar. No, lo que pasa es que esto es importante. Y sea importante o no sea importante, los límites medio que son difusos. En realidad, podría elegir no agarrar el celular. No hay nada para que te contra urgente, o, digamos, más allá de capaz que hay situaciones urgentes, pero el workaholic, todo es urgente. Todo es relevante. Todo es importante. No puede dejar de trabajar. No quiere dejar de trabajar. ¿Sí? Estamos yendo a un extremo. También tal vez conocen a alguien así. Yo conozco personas así. He sido así, de hecho. ¿No? Tiempo atrás, con otros momentos de mi vida, he sido así. Ahora, por ejemplo, el médico, la médica, tal vez también tiene cierta alta centralidad del trabajo. ¿Sí? ¿Cómo sos? ¿Quién sos? Yo soy médico. No soy Flor. Soy médico. No, pero no te pregunté cuál es tu profesión, te pregunté quién sos. ¿No? Entonces, cuando el trabajo me define, me autodefine, yo por sobre todas las cosas soy médica, yo por sobre todas las cosas soy licenciada en administración, porque eso además tiene un valor para mí súper importante. ¿Sí? No es algo negativo lo que estoy diciendo necesariamente, ¿eh? Queda claro, no es algo negativo. Es la importancia, la centralidad que tiene el trabajo en mi vida. ¿Dónde está ubicado el trabajo? Está ubicado en un lugar,
es una parte de mi vida, pero después está mi familia, después está mi bienestar, después está mi vida libre, al aire libre, mi vida, mi deporte, el club, mis amigos, mis amigas, ¿sí? ¿Dónde está en mi esfera de la vida? O el trabajo es muy importante, y después está el tiempo libre, después está la familia, después, como en segundo orden de jerarquía. Gráficamente, ¿no? Es una pelotita más dentro de todo lo que es mi vida, o lo que me importa en la vida, o esa pelotita en realidad ocupa casi todo, y el resto entonces son aspectos que también complementan mi vida, pero no es lo central. El central es mi actividad laboral. ¿Queda claro este concepto? Sí, profe. Es Sí, profe. importantísimo, así que es el momento de decirme no me termina de cerrar. Díganmelo como quieran, pero si no lo se entendió, por favor, porque es complejo. Es distinto, fíjense esto, es distinto decir que la persona está alienada por el trabajo. No sé si vieron el concepto de alienación en la administración 2, capaz que lo vieron. ¿No? La persona alienada es la persona que tiene que trabajar, no para de trabajar, pero ya directamente no es que elige trabajar, es algo que está enferma esa persona, ¿no? Está enferma en términos psicológicos, socios, ¿cómo sería? Sociopsicológicos, psicosociológicos, en realidad, porque es como un deber que tiene que hacer y es parte de la misma máquina, ya es parte de su vida y ni siquiera se cuestionó trabajar a ese ritmo. Está todo el día trabajando, pero nunca se lo cuestionó. Está alienado, le llamamos, ¿sí? Le decimos. Esto es distinto, esta persona elige trabajar todo el día. Porque valora el trabajo, le importa trabajar todo el día, le gusta. La persona que trabaja todo el día y no se da cuenta que trabaja todo el día, ¿sí? Y no puede parar de trabajar, pero porque es la inercia que tiene y porque está envuelto, insisto, psicosociológicamente, o sea, psicológicamente y socialmente, la persona tiene que ser eso, y no lo elige, entre comillas, esa persona está alienada. Deja de ser, ¿sí? La alienación, hablamos de la despersonalización, ¿no? Yo soy enfermera, no soy Flor, dejo de ser Flor, soy enfermera. Hay como una separación de mi ser, mi personalidad, mi persona, de mi persona trabajadora. ¿Bien? En este caso, en realidad, el trabajo elijo que forme parte de mi vida y me gusta, es parte de mi ser, ¿no? Como con orgullo, digo, soy enfermera. Y con orgullo te cuento, no, estuve todo el día trabajando, no sabes, me encanta decir. Entonces esas personas no saben lo que tú pasó en el trabajo y te cuento, esas personas que van a un cumpleaños y te cuentan del trabajo, les encanta, y está bien, porque ocupa un lugar importante en la vida. Sí, Bren. No, eso que, o sea, la centralidad del trabajo y la alineación es como lo mismo, pero que lo que los diferencia es que en la centralidad del trabajo yo trabajo excesivamente, pero porque creo que el trabajo es importante en mi vida, y la alineación es cuando digo, no, es mi deber, no tengo tiempo para ponerme mal, no tengo tiempo para perderlo, porque es todo, o sea, si no tengo trabajo no vivo. Esa sería, si está bien entendido así. Sí, exactamente. La alienación, en realidad, es alienación, ¿eh? Es como, eso es un alien, viene de ahí. Es como que de repente te transformás en alguien y dejas de ser. Sí, es más profundo el concepto de alienación. Yo dejo de ser y paso a ser el personaje que estoy actuando en la situación laboral. ¿Sí? Cuando estás alienado, cuando ni siquiera te lo cuestionas, no lo ves como un problema. ¿Se entiende? La centralidad es algo, es distinto, ¿sí? La persona, las circunstancias, le da un lugar en su vida al trabajo, elige y es consciente de esa situación. ¿Sí? Flor, te leo un cachito del chat. Sí, por supuesto. Dice, Agustín dice, yo creo que hay trabajos que son más propensos a hacerte eso, y Noeli pregunta cómo se trata eso. No sé si se está refiriendo a la alienación, Noeli. A la alienación, sí. Sí, profe, me da curiosidad saber cómo Sí, hace la para alienación tratar en una realidad,
La alienación es el resultante de esta situación, ¿no?, que estamos hablando. Primero, la persona alienada probablemente no se dé cuenta. El entorno de la persona alienada advierte que esta persona está alienada. ¿Sí? La persona alienada se queda sin trabajo y se queda sin vida. ¿Sí? Digamos, tiene ese impacto. Son los que se contradeprimen. Bueno, el que tiene la alta centralidad también, no estamos diciendo. Bien, ¿cómo se trata en realidad? Bueno, psicológicamente se trata, por supuesto. Primero, porque la persona tiene que primero darse cuenta que está alienada, que no está siendo esa persona, que el trabajo la absorbió. Hay un autor que dice, el personaje se come al actor, ¿no? El personaje se come al actor. Entonces hay tratamiento psicológico. ¿Sí? Acá, por ahí Martín Herralde, que es el psicólogo de la cátedra, podrá contarte cómo es el proceso para trabajar la alienación, ¿sí? Pero además las condiciones laborales, digamos, hay una cuestión estructural también que se puede trabajar para evitar la alienación. Hay un texto de Oppenheim, un autor, que habla justamente de los distintos enfoques de la alienación, porque son distintos enfoques. Hay un enfoque que tiene que ver que la separación del componente social con el componente del hacer laboral impacta en la alienación, ¿no? Si yo estoy todo el tiempo trabajando sin tener contacto social, como había hablado como una de las prioridades, eso impacta en la alienación. Entonces, estructuralmente me refiero a las condiciones laborales, ¿no? Podría yo contemplar eso y decir, no, a ver, no las dejemos apartados. ¿Por qué no compramos un escritorio que pueda por lo menos, cada uno en su trabajo, pero por lo menos interactuar, compartir un mate? Eso va a impactar en minimizar los grados de alienación, ¿sí? ¿Se entiende, Noemí? Es todo un tema. Alienación es todo un tema, lo van a ver en psicosociología, en cuarto año lo van a ver. ¿Sí? Bien. ¿Te contesté, Noemí? Excelente, profe, gracias. Bien. Entonces, centralidad del trabajo es la medida en que el trabajo forma parte del autoconcepto del individuo. Acuérdense de las pelotas, que me resulta gráficamente importante, ¿no? De los círculos. Ocupa un gran lugar en mi vida. Nefa, en el artículo que ustedes van a leer, hablando de la centralidad, dice, ojo que una alta centralidad puede tener un impacto negativo en la salud. ¿Sí? Positivo o negativo. ¿Sí? Puede impactar positiva o negativamente y puede provocar trastornos, enfermedades vinculadas a una alta centralidad del trabajo. Ahora vamos a ver algo de eso. El segundo pilar, que vinculado a las creencias normativas sobre el trabajo, estábamos hablando del significado que tiene el trabajo para cada persona. La centralidad es una. La creencia normativa sobre el trabajo tiene que ver, es una construcción también social, porque son las expectativas sociales por las cuales se juzga determinado trabajo con sus determinadas condiciones, determinadas recompensas. Vinculado a los derechos y deberes laborales. Germán hoy hablaba del trabajo en blanco. Bueno, socialmente nosotros el trabajo en negro lo entendemos que hay ciertas limitaciones de derechos, que hay ciertas condiciones de desventajas, que hay cierta ventaja más para el empleador que para el trabajador o la trabajadora. Y entonces, socialmente, condenamos el trabajo en negro. Y cuando trabajamos en negro, queremos trabajar en blanco y sabemos que es una situación que esperamos, ojalá, sea momentánea. ¿Sí? Probablemente esa creencia normativa sobre el trabajo, no debería estar trabajando en negro, ¿sí? Impacte en el trabajador, en la trabajadora, hasta el límite en el cual deje de trabajar porque está trabajando en negro. ¿Sí? Ahora voy a hacer un ejemplo para que veamos cómo se nivelan estos tres conceptos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, creencia normativa sobre el trabajo. ¿Sí? ¿Qué tal? Esto es un trabajo, tenés que trabajar 12 horas. Güey, pará, ¿cómo 12 horas? No es un trabajo de oficina, pero acá todos trabajamos 12, 13 horas porque arrancamos a las 8, terminamos a las 7 de la tarde. No, pará. Porque para mí el trabajo, digamos, socialmente trabajas una jornada de 8 horas legalmente y socialmente trabajas 8 horas, a lo sumo 6. ¿Sí? Para mí eso es un límite. Y entonces ahí puedo juzgar este trabajo como algo que no me interesa tanto este trabajo. ¿Sí?
Entonces las creencias normativas sobre el trabajo va a impactar en el significado que el trabajo tenga para mí en función de si es justo o no es justo. ¿Sí? Y los motivos o preferencias laborales, ¿sí? Tiene que ver que el significado, el trabajo va a significar para mí, va a ser importante para mí en función de si satisface o no mis motivos, las razones por las cuales estoy trabajando, ¿sí? O los resultados esperados, o las preferencias que yo tengo laborales, ¿sí? Dice, las funciones percibidas del trabajo, o lo que se espera de él, acá está, a lo que se espera, dice Macanas, a lo que se espera de él, a las expectativas específicas o preferencias respecto de diferentes características del trabajo que hacen que un puesto sea bueno o malo. Yo voy a valorarlo como bueno o malo en función de si satisface o no mis objetivos o metas o motivos o intereses personales. Si me permite viajar, si me permite ahorrar. Trabajo todo el día, al final no gano un mango, ¿sí? O la verdad, trabajo de voluntaria. No gano un mango, pero me da una satisfacción increíble cuando voy a ayudar al comedor. Me encanta, me llena e incluso impacta en el resto del día. Voy el sábado a la mañana, ayudo al comedor y toda la semana estoy con el pecho inflado y me encanta y me impacta mucho porque realmente lo que viví, la conversación que tuve ahí con Doña Rosa, realmente fue muy importante para mí, me aportó muchísimo. ¿Bien? Pues entonces, ese trabajo es súper importante para mí. Trabajar es importante porque me llena, me tiene que llenar en algún sentido. La actividad que acaban de hacer tiene que ver con estas tres cuestiones. ¿Sí? Tiene que ver con esta tercera, ¿no? Motivos o preferencias laborales y también salió algo de las creencias. ¿Sí? Entonces, el significado del trabajo tiene estos tres componentes. ¿Qué significa? Vamos al ejemplo que hablaba hoy del trabajo en negro, ¿sí? Como ejemplo. El trabajo en negro, yo entiendo entonces, por las creencias normativas sobre el trabajo, que entonces no es lo ideal, no es lo que corresponde, vulnera en algún punto mis derechos, ¿sí? En esta relación laboral. No obstante, la tarea y la actividad me encanta. Me encanta. Me encanta la actividad que hago, tengo un entorno social que está buenísimo. Bueno, mis condiciones laborales no están las más copadas, pero me encanta la tarea, me siento importante cuando hago, siento un valor en lo que estoy haciendo. Entonces tengo una alta centralidad del trabajo. ¿Sí? Me encanta, forma parte de mi vida, voy y le cuento a todo el mundo lo que hago. Trabajo en negro, esa parte no me gusta. ¿Sí? Pero cumplo con mis preferencias laborales, siento que puedo ir escalando y de hecho me dan nuevos proyectos, me encanta. Es lo que esperaba. Entonces ese trabajo tiene un significado para mí, ¿sí? Que es el resultante de estos tres pilares. Si yo agarro solamente las creencias normativas sobre el trabajo, este trabajo para mí no está bueno, no es un buen trabajo, porque es un trabajo en negro. Pero en realidad, el significado del trabajo para las personas es multidimensional. Tiene muchas dimensiones. Este estudio en particular agrupa en tres: centralidad del trabajo, creencias normativas y motivos o preferencias laborales. Pero tiene muchas dimensiones. ¿Sí? O tengo muy buenas condiciones laborales, me encanta lo que hago, ¿sí? Pero la realidad que yo quería, hablando de contrato psicológico el encuentro pasado y lo vieron también con Cris, yo tenía unas expectativas de crecimiento que acá no estoy teniendo. Entonces, me gusta lo que hago, está buenísimo, y además me gusta trabajar de por sí, de lo que haga. Entonces, cuando trabajo, me remeto en el trabajo, y entonces realmente la centralidad es alta, independientemente de la tarea. Tengo las mejores condiciones, es justo, cada cosa que yo pido me la dan o le dan lugar a lo que hago. Ahora, la realidad es que no cumple ninguno de mis objetivos. Yo quería, ya hace 3 años que estoy acá, quería desarrollarme, ¿sí? No tiene un impacto, no lo veo el impacto social que tiene, o el impacto que tiene el resultado de mi trabajo. Entonces, motivos o preferencias laborales, ¿sí? Si yo miro solamente por eso, entonces no estoy satisfecha con este trabajo. Pero en realidad no lo puedo ver por partes. El significado subjetivo
del trabajo es una construcción multidimensional, tiene muchas dimensiones. Y el resultante es lo que significa ese trabajo para mí. Lo que significa el trabajo para mí. Lo que significa trabajar. ¿Se entendió este concepto del significado del trabajo? Es central en esta unidad. Quiero escuchar preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta, nada? Bueno, avancemos. Por mi parte no, profe. Bueno, avancemos un toque. Les adelantaba hoy, recién hace un ratito, que la centralidad, decía Nefa en su artículo, dice, la centralidad en algunos casos es tan grande que puede afectar la salud en el corto, mediano o largo plazo. Les pregunto, ¿cómo podría afectar la salud la centralidad del trabajo? ¿Y por estrés? Bien, el primer síntoma, la primera expresión de una alta centralidad es el estrés. Bien. Físicamente. ¿Cómo? Claro, el estrés psicológico y físicamente. Pero esperen, ¿el estrés psicológico y físicamente o la mente? No, físicamente. Bien. Que te afecta físicamente, capaz, en el trabajo. Ok, por ejemplo. Si es un trabajo en donde requerís estar mucho tiempo frente a una computadora, puede ser que después de tanto tiempo tengas que arrancar a usar anteojos porque se te arrancan a irritar los ojos, por ejemplo. Perfecto, perfecto. También hay afecciones que tienen que ver con tu cuerpo, ¿no? Con lo físico. Perfecto. Bien. Perder el sentido de uno mismo. Bien. Esto es, Virginia, eso que acabas de decir, es la alienación. La alta centralidad puede conducir a la alienación en el largo plazo. Ya pierdo el sentido de mí mismo, tengo que trabajar porque tengo que trabajar y nada más me importa, y pierdo amigos, pierdo familia, pierdo mil cuestiones porque estoy tan embebida en el trabajo, pero estoy alienada, me fui de mí. ¿Sí? Perfecto. Acá Tiziana dice que el estrés te altera algo que ya tenías y te genera un problema. A ver cómo sería. Me gusta. A ver. Por ejemplo, sí. Mi mamá en la pandemia tenía un problema en la cabeza y no se sabía, pero el estrés que le generó el problema de la pandemia fue tan grande que le terminó desarrollando un aneurisma. Bien, claro, tal cual. Algo preexistente. Algo preexistente, exacto, Eli. ¿No? Sí, algo preexistente que está ahí latente tal vez, y un pico de estrés, ¿sí? Puede provocar tal cual, tal cual. En el caso de tu mamá es algo médico, en el caso de las personas también puede pasar que sea un impacto social, una persona que ya de por sí era más bien introvertida o que tenía ciertas cuestiones, bueno, tal vez un pico de estrés se absolutamente aísla y queda con ciertas patologías mentales que impactan socialmente, ¿no? Por ejemplo, también. Bien. Bueno, o también, por lo que decía también Tiziana, supongamos a alguien que tenga un problema de columna o lo que fuera, ¿sí? Y no se lo cuestiona porque le encanta hacer lo que está haciendo y trabaja en un depósito y mueve las cajas y se mata de risa con sus compañeros. Todo el ambiente hace que su trabajo sea súper importante porque realmente la pasa bárbaro cuando va a trabajar en el depósito. Y está feliz, y si le dicen más horas, las hace sin problema porque le encanta, ¿sí? Tiene una alta centralidad, el trabajo lo es todo, porque ahí tiene amigos, porque ahí pasa su vida, ¿sí? Y no para de laburar, y si hay que laburar más, labura más. Si tiene un problema de columna, bueno, pues puede también, por supuesto, afectar, por ejemplo, este problema de columna preexistente, como decía Tiziana. Perfecto. Acá Noelí dice, tiene un nombre de hecho, se llama síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado. Perfecto, Nelly.
El burnout, que es el síndrome del trabajador quemado, es una patología psicológica donde la persona siempre, literalmente se quema, ¿no? Empieza a afectar, ¿sí? Primero empieza a afectar el funcionamiento neuronal, digamos, la capacidad mental empieza a ser afectada, no empieza a acordarse de las cosas, ausencia de memoria, los famosos lagunas mentales que le llamamos coloquialmente. También empieza a afectar socialmente, esa persona empieza a aislarse del mundo o a tratar mal a sus compañeros, en su casa vuelve de trabajar y realmente es un clima muy feo, esa persona está malhumorado todo el tiempo, empieza a afectar todos los ámbitos de su vida, eso es el burnout. ¿Sí? Hubo un caso, bueno, hubo muchos casos, hay noticias por todos lados, pero ahí me acuerdo una, que la verdad que debe ser hace 7 años, supongamos, porque yo estaba dando clase, me acuerdo, que hubo un accidente aéreo, y, o sea, el avión despegó y cayó, tipo como lo del APA, usted no había existido, pero algo similar, y el problema era, tiempo después, ya habían diagnosticado el burnout de este piloto. ¿Sí? Entonces, esto también provoca, puede provocar ese tipo de consecuencias posteriores, ¿no? Pero digo, el burnout es una enfermedad. Yo decía hoy, el estrés como lo primero, porque lo primero que sale es el estrés. El burnout es una situación de estrés sostenida en el tiempo. El estrés puede ser un pico de estrés, ¿sí? Ahora, vivir en estrés, el estrés es una presión por una autoexigencia por sobre las capacidades que yo puedo dar, ¿se entiende? Entonces, el estrés es como un sobreesfuerzo que la persona hace superando sus capacidades, ¿no? Lleva sus capacidades al extremo. La sensación de que estoy siendo, que las exigencias externas o autoimpuestas, repito y resalto, esas exigencias me superan en lo que yo puedo llegar a dar. Y esa sensación de no llegar, no llego a entregar. Bueno, les pasa a ustedes capaz que como estudiantes, ojalá que no, pero digo, eso suele pasar, el burnout cuando somos estudiantes, que es el Sumenage, por ejemplo, tiene que ver con esa sensación constante de no llegar, ¿no? De una exigencia, y rindo después tengo que rendir después tengo que rendir. ¿Quién te corre? Diría yo, pero yo sufrí su homenaje, así que lo puedo decir en primera persona. No, la cuestión de tengo que rendir, y entonces yo estaba que no podía más, era diciembre, 23 de diciembre, y una tía le había levantado 39 de fiebre. Rendí al día siguiente, con 39 de fiebre yo quería leer y se me nublaba todo, había rendido 3 finales antes, se me nublaba, y una tía muy sabia me dijo, ¿y por qué? No supe qué responderle. Y entonces, cuando no supe qué responderle, dije, tenés razón, suelto. Y cuando solté, al día siguiente no tenía más fiebre. Y eso es verdad, me pasó. Eso es un pico. No grave, pero eso es un pico. Entonces, la presión constante es estrés, y el estrés permanente en el tiempo provoca enfermedades. Por ejemplo, burnout. Por ejemplo, cefalea, que es el dolor de cabeza permanente. Por ejemplo, una úlcera. Por ejemplo, pérdida de memoria. Por ejemplo, riesgo cardíaco. ¿Sí? De un bobazo. Famoso bobazo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama cuando? Hemiplegia. Hay muchísimas hemiplegias por estrés, que es cuando se le paraliza la mitad del cuerpo. Muchísimas. ¿Sí? Entonces, la centralidad del trabajo es tan grande, ¿sí?, que puede afectar en la salud en el corto, mediano o largo plazo. Si yo tengo una alta centralidad del trabajo, y en el trabajo, escuchen lo que voy a decir. No, no lo voy a decir yo. A ver si se animan ustedes. Pensemos, quiero que piensen. Con esto vamos cerrando. Pero piensen en un ejemplo donde la alta centralidad del trabajo puede afectar
mi salud en el corto plazo, mi salud en términos del concepto más amplio de salud, ¿no? Social, mental, física. Alta centralidad del trabajo. Acuérdense que no es connotación negativa, ¿sí? La persona le encanta ir a la oficina, un trabajo de oficina. Le encanta ir a la oficina, le encanta el puesto administrativo que hace. La jefa le pide informes y hace los informes y siempre va por más, hace más de lo que tiene que hacer porque le encanta el reconocimiento y de ahí es su alta centralidad del trabajo, ¿no? Le encanta, le fascina hacer lo que hace. Y en ese momento de su vida, tiene una alta centralidad del trabajo. Puede que más adelante es mamá o lo que fuera, baja, pero en ese momento es una alta centralidad del trabajo. Es muy importante. ¿Un aumento? ¿Cómo? ¿Una remuneración económica extra? No, supongamos, ¿cómo? ¿Pero en qué sentido? Por su alta centralidad, un efecto a corto plazo podría ser que le den una bonificación de más. Ok, bueno, supongamos que le dan reconocimiento en ese sentido, pero digo, ¿cómo puede afectar la salud? Estamos hablando. Si en ese ejemplo, esta persona va todo el día a trabajar y tiene esto, le dan un bono, le reconocen en términos de plata o en términos de reconocimiento, le reconocen su esfuerzo, su buen laburo, y que eso refuerza su centralidad. Realmente el trabajo es gran parte de su vida. Sí, Brenda. Bueno, yo el año pasado viví algo parecido con mi mamá, que bueno, era el cambio del laburo, un puesto mayor, y bueno, por querer lograr algo que lo deseaba tanto, tuvo que parar en un momento porque el cuerpo le dijo basta. O sea, no, se caía el pelo, estrés, no poder dormir, sé que le titilaba los partos, no sé. Sí, le empieza a titilar el ojo. Es algo que, o sea, algo que deseaba mucho, que ella lo hacía por placer, obvio, ¿no? Pero que en un momento el cuerpo le dijo, basta, para un poco, que vas a llegar, pero hacerlo tranquila, nadie la apuraba. Perfecto, perfecto, Brenda. Claro que sí. Eso, ahí tenemos un ejemplo. ¿Sí? El otro, se me ocurre, puede ser, por ejemplo, algo más concreto. Entonces, esta persona, digo, porque eso es en el mediano plazo, supongamos, ¿no? En el corto plazo, puede ser que esta persona, que en la oficina hizo un informe, le fue re mal. Se requete contra, frustró. Y eso es tan importante el trabajo en su vida que lo sintió como un fracaso en todos los órdenes de su vida. ¿Sí? Y se deprimió y le pudo pasar 1000 cosas, pero tiene que ver con la alta centralidad que tiene el trabajo en su vida. ¿Sí? Estoy tratando de dar distintos ejemplos para que vean el distinto impacto que puede tener en la salud del trabajo. Y los factores de riesgo psicosociales es lo que ustedes acaban de hablar. ¿Cómo puede llegar a afectar? Por eso es un factor de riesgo psicosociológicamente a las personas la alta centralidad del trabajo o el trabajo. Puede tener condiciones laborales que son nocivas, pueden tener ambientes que son nocivos, pueden tener exigencias que son nocivas. ¿Sí? Por último, en línea con lo que estamos hablando, y acá con esto cerramos, ¿cómo les parece que pudo haber afectado la pandemia el significado del trabajo con estos 3 componentes? ¿Cómo les parece que pudo haber afectado la pandemia en el significado de las personas, en el significado del trabajo de las personas? Puede ser que hay más centralidad del trabajo por el tema de que hay personas, o sea, yo lo veo en el ejemplo de mi mamá, por ejemplo, que, bueno, maestra jardinera, y con el tema de la pandemia le tuvo que, bueno, darle su número de teléfono y hacer el grupo de WhatsApp para pasar las tareas y todo, y era a las 9 de la noche y les mandaban un mensaje para tener que hacer algo, y ahí como que era más difícil separar el trabajo de su vida, aparte sería de todo lo demás, de la familia, de otras cosas. Perfecto, Juana. Acá diste un ejemplo que está buenísimo. Fíjense que el trabajo, por ejemplo, quienes estuvieron haciendo docencia durante la pandemia, se aumentó muchísimo, se triplicó, y la dedicación que tenían que hacerle. ¿Sí? Justo con la docencia, bueno, puede ser además esa persona
le da valor a lo que tiene que hacer, tiene que cumplir, ¿sí? Porque acuérdense que la centralidad tiene que ver con el valor, ¿sí? Una alta centralidad del trabajo de una persona que tiene que trabajar muchísimas horas, no tiene que ver con la centralidad, la importancia. El trabajo ocupa un gran lugar en su vida, pero no significa que por eso sea importante, ¿sí? Como una valoración positiva. En el caso seguramente de tu mamá también tenía mucha demanda, pero además también tiene un valor importante en su trabajo, y entonces lo hacía y lo cumplía. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Por ejemplo, si fuese para marcar una distinción, porque acá tenemos un error, porque es muy sutil, un error importante. Centralidad del trabajo es el valor del trabajo en la vida del individuo. Que esta burbuja que yo digo sea grande es por el valor que yo le doy, y no por las horas o el tiempo que yo necesariamente le brindo al trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Puedo trabajar 5 horas, 4 horas, y me resulta súper importante y es muy valioso para mí, ¿sí? Y entonces impactan todos los órdenes de vida, y cualquier cosa que venga del trabajo para mí es lo más importante. Y trabajo 4 horas, trabajo 3 veces a la semana, pero lo que hago es súper importante para mí. Por lo general, una alta centralidad del trabajo viene acompañado de unas altas horas invertidas y elegidas para invertir por mí. Ahora, distinto es a que yo trabajo en un taxi, trabajo 18 horas diarias. Y sí, la verdad que me levanto, desayuno, me voy a laburar, vuelvo, ceno y me acuesto. Levanto, desayuno, voy a laburar, el trabajo ocupa gran cantidad de horas en mi trabajo. Ojo, eso no es centralidad del trabajo. Esto es importantísimo. Centralidad no es la cantidad de horas que le dedico al trabajo y que es más importante que el resto porque ocupa un lugar físico, temporal de mi vida principal. No es eso. Es el valor que yo le doy al trabajo. Lo que me importa el trabajo. Yo me autodefino enfermera. Me encanta, hay un valor en mi vida brindado por el trabajo. Ahora, si yo cumplo el trabajo, soy tachera, me subo al auto y lo hago simplemente para tener una remuneración, o porque lo tengo que hacer, Juana, en el ejemplo de Juana, la docencia, ¿sí? Lo tiene que hacer, pero la realidad que le gustaría que no. Bueno, en realidad no estamos hablando de una centralidad en términos de este concepto, ¿sí? Pero si además ella lo hace más allá de que reniegue en algún sentido, porque es muy exigente, pero hay una cuestión de vocación, podría haber elegido no hacerlo y renunciar, bueno, ya no me lo banco. ¿Sí? Leo un poquito el chat, dice Paula, dice, Perdón, una persona... un segundo, es sutil la diferencia, ¿sí? Pero presten atención a esto. ¿Sí? Bien, sí, dale, Eri, y después vamos con Juliana. Dale. Y dice, y una persona que tiene una alta centralidad del trabajo y con la pandemia no pudo trabajar porque su trabajo era sí o sí presencial. Yo creo que en ese caso para la persona fue una frustración. Puede ser. Perfecto. ¿Quién lo decía? Paula. Paula, perfecto el ejemplo. Perfecto el ejemplo. Ahí acabas de dar un ejemplo con lo que yo trataba de explicar esa diferencia sutil. No significa esa persona tiene una alta centralidad del trabajo y dedicó 0 horas al trabajo. Lo que pasa es que la alta centralidad del trabajo que tiene para esa persona impacta negativamente porque no puede laburar, no pudo laburar. Claro, frustración y empezó a impactar la salud. Perfecto. ¿Sí? Pero la pandemia además provocó entonces, fíjense, o no poder trabajar y el quien tenía alta centralidad del trabajo le afectó con frustración, se deprimió. Y quienes no tenían alta centralidad del trabajo vivieron de vacaciones y estaban felices porque no tenían que ir a trabajar. La misma situación en distintas personas. Y lo que vemos, este ejemplo me encantó, lo que vemos es cómo impacta según la centralidad del trabajo. Con alta centralidad
el no ir a trabajar y el no trabajar, porque trabajo remoto no aplica en esta tarea, frustración y depresión. El mismo trabajo, no ir a trabajar con una baja centralidad del trabajo, alegría, entusiasmo y vacaciones. Y disfrute. Perfecto el ejemplo. El ejemplo de Juana, que también se vio en muchísimas organizaciones, a ustedes lo pasó como estudiantes, porque vi las encuestas del año pasado, donde todos los docentes les exigían, y digo les exigían porque nosotros no dábamos trabajo a propósito porque entendíamos esto, pero bueno, había mucha exigencia de todos, como si no hubiese un mañana, como si la única materia que estudiabas era la de él, o la de ella. Y en el trabajo pasó mucho. Están en la casa, están, entre comillas, pelotudeando, y entonces le vamos a dar si están en la casa. Y te escribo WhatsApp a las 9 de la noche, y soy tu jefa, y respondeme, y entonces estoy todo el día trabajando. De hecho, el 48%, había un porcentaje, no me acuerdo si era 48, habían visto incrementadas la cantidad de horas que trabajaban. ¿Sí? Entonces, esto puede afectar más o menos. Quien tiene alta centralidad del trabajo, esto es parte de, es holgorio. No, estoy trabajando todo el día, no sabés lo que es. Tal vez es agotador, pero con una alta centralidad del trabajo, porque lo valoro, porque me gusta, no tiene una connotación tan negativa. Ahora, la misma exigencia con una baja centralidad es un padecimiento. Es una hostigación. ¿Se entendió esto? Esto está perfecto. Piensen en este ejemplo para estudiar esta unidad. ¿Cómo afectó la pandemia? Cero trabajo, ¿cómo afectó a dos individuos con alta centralidad y con baja centralidad? Y muchísimo trabajo, aumento del trabajo, de las horas de trabajo, ¿cómo afecta a una persona con alta centralidad y con baja centralidad? ¿Cómo impacta? Flor, si sirve de algo, yo voy a poner un ejemplo justamente como para ilustrar lo que vos estabas diciendo, la cuestión de las horas en el trabajo, que no necesariamente significa centralidad y el significado que tiene en la vida de uno. Yo estaba en un trabajo, en un momento que me demandaba muchísimas horas. Mi horario era de 9 horas, pero bueno, se terminaban trabajando 12, 13, las que fueran. Eran un montón de horas del día que estaban dedicadas a ese trabajo, pero a mí no me interesaba. Entonces, yo lo que sentía era que perdía las horas para otras cosas que sí quería hacer, que sí me interesaban. Entonces era permanentemente estar esperando el fin de semana, las vacaciones, 11 meses y medio esperando las vacaciones, y cuando me fui a ese trabajo dije, bueno, ahora sí voy a poder hacer lo que quiero. Y me parece que es un buen ejemplo, si se quiere, de justamente que no significa estar horas y horas y horas trabajando con el significado que tiene, con la centralidad que tenga en la vida de uno ese trabajo. Perfecto, Eli, perfecto. De hecho, la frustración seguramente tuya era porque tal vez, no sé, la facu o terminar la carrera o el tiempo libre para vos sí era importante en tu vida, era central en tu vida. Porque en definitiva es esto, es central en mi vida. Bueno, tal vez la facultad en el momento de tu vida era central en tu vida y entonces esto te ocupaba o te competía en horas a esto. Absolutamente. Y esto provocaba frustración y me cuesta. Perfecto, muy buen ejemplo. Bien. Bueno, a ver, hemos llegado al cierre de esta clase. ¿Sí? Como les decía, tienen el texto de Vilela, que es súper completo, arranca de la historia laboral y termina un poco en detallando este estudio del grupo MOU, del significado del trabajo. El significado del trabajo lo van a seguir laburando el viernes con Cristian en casos concretos, ¿sí? Lean el texto de Vilela, es un texto, ¿sí? Lean el artículo, también son 2 hojitas de Nefa, pero vayan con más contenido teórico para poder desarrollar bien el práctico para que les sirva. ¿Sí? ¿Alguna duda que haya quedado en esto que recorrimos hoy? No, profe, por lo menos a mí. No, profe. No. Ok. Sí, la clase se sube a la U24. No sé en qué espacio, Eli. ¿Hay un espacio? Sí, en clases grabadas, ahora tengo que decirle a la otra colaboradora que los vaya subiendo, porque las clases ya están para subir. Así que en breve las vamos a tener en la U24 en el espacio destinado a las clases. Perfecto. Bueno, entonces si no hay dudas, hasta acá llegamos.
Lean para el viernes y nos encontramos el próximo martes. Ya el próximo martes vemos cultura organizacional, que es la unidad 3 y última unidad antes del parcial. ¿Sí? Chicas, chicos. Sí, profe. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos el viernes. Gracias. Gracias, Chao. adiós. Adiós. Chao, profe. Chau, chau. Nos vemos.